We used to hide under the covers, serenade each other with careless melodies. Something buried deep inside us. El presente trabajo se titula Influencia de la ideología política y el activismo ambiental en las decisiones de consumo sostenible. Es presentado por los profesores Jorge C. Valencia, Macarena Díaz y Francesco Pontarelli del Departamento de Ingeniería Comercial de la Universidad Técnica Federico Santa María, Valparaíso, Chile. Durante los últimos años, el consumo ha estado excediendo los límites del planeta y sus recursos, resultando extremadamente dañino para el medio ambiente. Esto se debe principalmente a las emisiones contaminantes que se provocan en cada acción de consumo, así como los residuos que estos generan. Por su parte, también los procesos de globalización combinados con el desarrollo tecnológico, la logística, han permitido que el comercio internacional se convierta en un medio central para satisfacer necesidades y deseos de miles de millones de personas a lo largo de todo el mundo, los que, independiente de su lugar de residencia, consumen productos que son desarrollados a lo largo de todo el planeta. Los productos alimenticios se cultivan y se envían de una parte del mundo a los mercados de otra. A partir de esto, los gobiernos, empresas y consumidores han comenzado a pensar para darle preferencia a aquellos alimentos que son producidos localmente en vez de preferir aquellos que son transportados de un continente o un país a otro. Por lo tanto, recorren mayores distancias y producen mayores niveles de contaminación y de emisiones de CO2 en este trayecto. Es a partir de este cuestionamiento que la contaminación proveniente del transporte de alimentos se ha convertido en un tópico muy interesante para poder estudiar, especialmente desde el punto de vista de los consumidores. De esta manera, las investigaciones también han intentado comprender mejor el consumo de los alimentos locales y perfilar a los consumidores de estos. Los estudios consideran que las características de los consumidores son fundamentales a la hora de elegir los productos de origen local y en ese sentido influyen distintas creencias y actitudes. Al mismo tiempo, durante los últimos años, gran cantidad de estudios sobre el comportamiento del consumidor han comenzado a prestarle atención a conceptos y actitudes como la ideología política y el activismo, cuestionándose si estas variables influyen al momento, por ejemplo, de elegir un producto y de qué manera lo hacen. De esta forma, cabe destacar que si bien existe literatura respecto a esta temática, no existen investigaciones que relacionen la elección de productos de origen local con la ideología política y el activismo. Es así como se considera que este es un espacio de investigación interesante para desarrollar y contribuir a la literatura. Desde el punto de vista teórico, la forma en que las personas se relacionan con sus prácticas de consumo es compleja, influyen múltiples variables. Dado esto, y el hecho de que el consumo sostenible se ha convertido en un tema transversal y la preocupación, y una preocupación clave, los investigadores han enfocado en estudiar las distintas herramientas que permiten influir en el comportamiento del consumo sostenible. De esta manera, la literatura se ha encargado en distintas oportunidades de estudiar y comparar los productos de origen local, es decir, aquellos que se producen a corta distancia versus aquellos que se producen a distancias mucho mayores del lugar donde lo consumen los consumidores. Una gran mayoría de estos estudios se enfocan en la categoría de alimentos, como frutas, carnes y verduras. En este caso, usualmente se utiliza el concepto de food miles, el cual hace referencia a la distancia que recorre la comida para llegar a manos del consumidor. Por otra parte, la ideología política se define como un conjunto interrelacionado de actitudes morales y políticas que poseen componentes cognitivos, afectivos y motivacionales. Esta ayuda a explicar por qué las personas hacen lo que hacen, organizan sus valores, creencias y conduce a un comportamiento político, pero también señalando que las actitudes morales y políticas que comprenden la ideología política además explican el cómo debe funcionar la sociedad para alcanzar justicia y orden social. De esta forma, la literatura nos muestra que es un constructo válido para predecir comportamiento de consumo de las personas. El activismo, por su parte, ha sido definido en distintas oportunidades. Por ejemplo, Pelletier y Huxley lo conceptualizan como una serie de comportamientos específicos a partir de los cuales distintos investigadores han propuesto distintas acciones que según sus criterios logran pertenecer al término. Otras investigaciones, como la de Horton, lo definen como un proceso de acción colectiva en apoyo de un movimiento ambiental sin limitarlo a un grupo de acciones específicas. A partir de esta revisión de literatura, se establecen 4 grandes hipótesis que permiten ir relacionando la ideología política, el activismo ambiental, con las decisiones de consumo
de productos elaborados a cortas distancias, lo que nos permite generar un modelo conceptual como el que ustedes pueden ver ahí, donde se establecen las distintas relaciones que las hipótesis van a ir a evaluar mediante la investigación. El proceso de investigación realizado sigue una metodología a partir de una investigación cuantitativa mediante la realización de un cuestionario, el cual se formuló a partir de información obtenida de la revisión de la literatura, utilizando escalas y constructos previamente validados, tanto para ideología política, preocupación y activismo ambiental. Además de la utilización de estas escalas, se realizó un análisis conjunto con el objetivo de estudiar la influencia de las variables mencionadas en las preferencias de los individuos en el proceso de elección, especialmente de productos elaborados a cortas y largas distancias. La muestra fue de 201 encuestas aplicadas mediante una plataforma online por muestreo por conveniencia. Para el análisis se realizaron modelos ANOVA factoriales que permitieron evaluar el efecto individual y conjunto de dos o más factores sobre una variable dependiente cuantitativa y análisis conjunto para evaluar los procesos de elección por parte de los encuestados. Desde el punto de vista de las consideraciones finales y de manera muy resumida, algunas de las conclusiones nos muestran que en el caso de la ideología política, la investigación permitió explicar el cómo se relaciona esta variable con el comportamiento de consumo sostenible de los individuos. A partir de los análisis realizados, se logra comprobar que dicha ideología política no influye ni de manera directa ni significativa en la utilidad generada por el origen local mediante el análisis conjunto, sin embargo sí influye en el nivel de preocupación ambiental de las personas. Respecto al activismo ambiental, pese a que los resultados obtenidos no permitieron validar la influencia significativa de esta variable en la utilidad generada por el origen local, se logra comprobar empíricamente que el activismo ambiental influye de manera significativa en la utilidad generada por el tipo de producto que fue utilizado en este caso para la investigación, como son hamburguesas de distintos tipos, tanto cárnicas como a base de ingredientes vegetales. Bueno, esto es un resumen del estudio que vamos a presentar en el Encuentro Internacional de Investigadores y Estudiantes de REVAL6. Muchas gracias por poder visualizar este video y nos encontramos para una presentación en extenso de nuestro trabajo titulado Influencia de la ideología política y el activismo ambiental en las decisiones de consumo sostenible durante los días de realización del encuentro.